Pruebas inmunohematológicas. Reacción de Widal. Es un test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia de anticuerpos contra el antígeno O y H de la Salmonella typhi para el serodiagnóstico de fiebre tifoidea. Sin embargo, debido a su falta de especificidad, debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente. Fundamento del método. El suero del paciente se pone en contacto con antígenos específicos. En este caso, se utilizan suspensiones de salmonelas muertos. Si la muestra contiene los anticuerpos correspondientes, se producirá una aglutinación visiblemente macroscópicamente. Prueba. Suero. Recolección. Debe obtenerse suero límpido en forma estéril, no inactivar ni calentar, ya que los anticuerpos son termolábiles. No se requieren aditivos. La hemólisis visible y los kilomicrones pueden dar reacciones inespecíficas. Las muestras pueden conservarse 7 días en refrigerador. Diagnóstico de brucelosis. Es una infección bacteriana que ocurre por el contacto con animales que portan la bacteria Brucella. Diagnóstico. Cultivo. Suele obtenerse por hemocultivo o cultivo de la médula ósea y, más raramente, por cultivo de líquido cefalorraquídeo, líquido articular, exudado purulento, etc. El medio clásico de Ruiz Castañeda, que utiliza una fase sólida y otra líquida, es el más apropiado para el diagnóstico. Examen microscópico. Una vez observado el crecimiento en el medio difásico o cuando el aparato automático de hemocultivo detecta un posible crecimiento, la simple tinción de Gram permite hacer el diagnóstico presuntivo de la enfermedad. Subcultivo y aspecto colonial. El subcultivo del medio difásico o del frasco procedente del aparato automático en medio con agar sangre o agar chocolate muestra el crecimiento, al cabo de 48 horas, de pequeñas colonias brillantes de diferente tamaño y de color miel claro. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Dada la externa sensibilidad que muestra la detección de DNA bacteriano mediante PCR en las distintas muestras estudiadas, es muy probable que en los próximos años se aplique la PCR a muestras de enfermos con sospecha de brucelosis. Reacción de rosa de Bengala. El rosa de Bengala es una técnica de aglutinación en porta para la detección cualitativa y semi-cuantitativa de los anticuerpos antibrucela en suero humano. Lectura e interpretación. Examinar macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación inmediatamente después de retirar el porta del agitador. La presencia de aglutinación indica una concentración de anticuerpos antibrucela igual o superior a 25 UI/ml. En el método semicuantitativo se define el título como la disolución mayor que da resultado positivo. Reacción de BDRL. Es un examen que se utiliza para ayudar a diagnosticar neurosífilis. Este examen busca la presencia de sustancias llamadas anticuerpos, que algunas veces son producidos por el cuerpo en reacción a la bacteria causante de la sífilis. Procedimiento. En la prueba de VDRL, el suero del paciente es inactivado a 56 grados por 30 minutos. Si se utiliza líquido cefalorraquídeo, solo se debe centrifugar. Luego, la muestra se mezcla con un antígeno, que es una solución buffer salina de cardiolipina y leticina adosadas a partículas de colesterol. Esta prueba se puede realizar en lámina y se observa al microscopio como un precipitado de partículas finas, o
Se puede realizar en un tubo de ensayo y ser leída macroscópicamente. Falso negativo. Se obtienen falsos negativos en ciertas condiciones, tales como fenómeno de prosona, bajo título de anticuerpos, presencia de sustancias inhibidoras en el suero del paciente, VIH, la temperatura ambiental fuera del rango de 23 a 29 grados o error técnico. Falso positivo. Los falsos positivos pueden llegar a 10 a 30% y han sido reportados en casos de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso, sistémico, fiebre reumática, neumonía viral, neumonía neumocócica, mononucleosis infecciosa, hepatitis infecciosa, lepra, malaria. Reacción HIV. ¿Qué es? La infección por el virus de inmunodeficiencia humana, HIV, se debe a uno de dos retrovirus similares, que destruyen los linfocitos CD4+ y comprometen la inmunidad celular, lo que a su vez aumenta el riesgo de ciertas infecciones y cánceres. La infección inicial puede manifestarse como una enfermedad febril inespecífica. Esta prueba trata de detectar anticuerpos contra el VIH en la sangre o la saliva. El sistema inmunitario produce anticuerpos cuando una persona expuesta a bacterias o virus como HIV. La prueba de los anticuerpos contra el HIV puede averiguar si una persona tiene el virus de 3 a 12 semanas después de la infección. Prueba de anticuerpos y antígenos contra el HIV. Esta prueba trata de detectar anticuerpos contra el HIV en la sangre o la saliva. Carga viral de HIV. Esta prueba mide el nivel de HIV en la sangre. Puede detectar el HIV más rápidamente que las pruebas de anticuerpos y antígenos, pero es muy costosa. Se utiliza principalmente para vigilar las infecciones por HIV. Interpretación. Diagnóstico de hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre, VCHC. Tras la transmisión del virus de la hepatitis C y producirse la infección aguda durante los 6 primeros meses, las personas infectadas, en su gran mayoría, no notan síntomas, por lo que su detección precoz suele ser bastante reducida. De hecho, en algunos pacientes se produce el diagnóstico cuando ya se ha producido un daño hepático. Detección de anticuerpos anti-VCH mediante un examen serológico. El cuerpo produce estos anticuerpos con el fin de destruir las moléculas que identifica como ajenas. Para el virus de la hepatitis C, fabrica unos anticuerpos específicos. Por tanto, estos anticuerpos están en la sangre. Significa que la persona ha estado en contacto con el virus de la hepatitis C. Estos anticuerpos tardan casi 2 meses en ser producidos por el cuerpo, tras ocurrir la transmisión. Esto significa que si la prueba se realiza en ese periodo de tiempo, puede que no detecte su presencia, recomendándose repetir la prueba en un plazo de 6 meses. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa. La presencia de anticuerpos no debe de llevar a pensar que inevitablemente se padece el virus de la hepatitis C, porque se puede haber tenido el virus, pero haberse superado la infección. Para ello, la prueba definitiva es la que mide la cantidad de material genético, el ARN del virus de la hepatitis C, que hay en la sangre. Si la prueba sale positiva, se confirma que la persona está infectada por el virus de la hepatitis C.
Prueba de elastografía transitoria. Una prueba no invasiva, la elastografía transitoria, es un tipo de ecografía que transmite vibraciones del hígado y mide la velocidad de su dispersión a través del tejido hepático para estimar su rigidez. Biopsia de hígado. Típicamente se realiza con guía por ecografía y consiste en insertar una aguja delgada a través de la pared abdominal para extraer una pequeña muestra de tejido hepático que se analizará en el laboratorio. Prueba de sangre. Una serie de análisis de sangre puede indicar la extensión de la fibrosis en el hígado. Este equipo está conformado por Michaelin Gil Fabián, Kenny Herrera Rodríguez, Cielo Ruiz Gómez, Judith Velázquez Méndez, Stacy Cruz Arenal y Raquel Chávez Luna. Gracias.